Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Agenda Vecinal. Conduce el periodista Germán Flores. Todos los lunes desde las 16 horas. Aquí comienza Agenda Vecinal. Bienvenido una vez más a esta agenda vecinal a través de Radio Polar y también a través de Polar TV, canal 28 de TV Red. Estamos ya una vez más en este día martes 19 de marzo junto a ustedes para hablar un poco de lo que son los sectores de nuestra ciudad, sectores poblacionales, de Villa, etcétera. Y hablando de Villa, hoy tenemos dos invitados que tienen que ver con lo que es la Villa Las Nieves. Ahí vamos a comenzar un poquito a comentar cuándo nace el sector, nosotros lo sabemos, pero es bueno que ustedes también sepan cuándo nace la Villa Las Nieves, cuál es la jurisdicción que tiene esta Junta de Vecinos. Y estamos para ello con la presidenta de la Junta de Vecinos, la señora Mercedes Acuña, a quien saludamos. ¿Cómo está, señora Mercedes? Bienvenida, señora Mercedes, a este programa Agenda Vecinal. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, don Germán. Y el secretario, don Juan, voy a leer, Pierola. Pierola, don Juan Pierola. Ya. Más español que italiano. Español que italiano. ¿Cómo está, don Juan? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Bien, pues gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Son dos dirigentes que tienen, que por cierto han estado ya ligados a lo que es esta Junta de Vecinos, este sector que queda ubicado en lo que es la parte norte de nuestra ciudad, y que por cierto yo mientras venía hacia la radio, hacía un recuerdo de cuando nace este sector, y era lo último que había hacia el sector norte en cuanto a población, y eso ni siquiera todavía estaba la avenida Eduardo Frei. No. Bueno, hablemos un poquito, estamos hablando un poquito, señora Mercedes, ¿cuántos años vive en el sector y qué recuerdo tiene de aquellos inicios, si es que llegó a principios de los 80 prácticamente? Sí, yo llegué a vivir acá en el año 80. Ya. Y el año 85 se terminó de construir la Villa Las Nieves, que nació de una cooperativa que se formó en el ejército, que era para el personal. Y de ahí se inauguró el año 86, si no me equivoco. Sí, 86. Sí. Por lo tanto llevamos 31 años, 32 años. Vamos a cumplir 33 años. Claro, sí, justamente. Y yo soy fundadora de... Fundadora, sí. Mire, Sí. ¿alguna vez pensó que iba a ser la presidenta, o sea, fundar la Junta de Vecinos? ¿Cuándo se funda la Junta de Vecinos? ¿Cuánto se llama? El 19 de octubre de 1987. Ya, o sea, un año después. Sí, correcto. Se funda la... Sí. Ya, mire qué bien. Pero ya se daba más a conocer Villa Las Nieves, yo creo que alrededor del año 2002, 2006 hacia adelante, porque antes igual era poca la participación porque eran todos uniformados. Claro. Entonces también no tenían mucho derecho a participar en convocatoria y cosas así. No. Por lo tanto, después cuando empezaron algunos a jubilarse, a vender sus casas, empezó a llegar ya gente civil y bueno, de otras ramas también y de diferentes actividades. Exactamente. Y ahí ya empieza ya como la Junta de Vecinos ya a hacerse más pública, a postular a proyectos, como fue la pavimentación del pasaje Retiro, que eso en 2011, 2012 se trabajó, porque eso venía hace tiempo, ya trabajó por la otra directiva. Y de ahí en adelante hemos venido surgiendo y nunca pensé ser la presidenta de la Junta de Vecinos, sino que yo he participado siempre en las directivas de colegio junto a mi marido. Nosotros somos nos gusta todo eso, claro. Y bueno, viendo que nadie se presentaba a las siguientes elecciones, primero comencé como secretaria reemplazando al secretario que se había retirado. Y de ahí ya cuando vinieron elecciones no aparecía nadie y bueno, uno quiere su sector, quiere que siga, además que estábamos en vías de que nos entregaran la sede nueva. Claro. Por lo tanto nos dijeron que si no se activaba la Junta de Vecinos iba a ser entregada a otra entidad. ¿Y cuántos años ya en el cargo, señora Mercedes? Ya llevo mi tercer periodo, por lo tanto llevo 9 años. 9 años. Hasta el 2020 me toca. ¿Te queda un año más todavía? Sí, así que nos tocó recibir la sede y varias otras cositas. Harta historia han pasado 9 años, sí. Vamos a seguir conversando de eso. Don Juan, ¿y cuántos años, perdón, en el sector ahí? Yo de que inició la villa. Año 86, 1986. Septiembre 86 llegamos. Primero no estaba la avenida Eduardo Frei, no estaba el hospital, no estaba el líder que está cerca de ahí, ¿no es cierto? No estaba INACAP, no estaba la universidad. La universidad de INACAP.
O sea, no estaba el Servicentro tampoco ahí al frente, no estaba la Villa Torre del Paine que queda al frente de la Villa La Nieve. Pues fue posterior la Villa claro, Torre del Paine. Lo último que había era Chabunco y lo que era Tres Puentes. Tres Puentes. ¿Cuánto ha cambiado su población, don Juan? Su sector. Mucho, porque por ejemplo, donde está Adelco, creo que es la que ha dicho que está ahí había una Shell originalmente. Sí. Después nació, ¿cómo se llama? Torre del Paine al frente. Igual se modernizó todo lo que es Pasaje Retiro, todo el sector se industrializó, ahora ya hay varias empresas en el sector norte, se puede decir. Eso uno no lo menciona, pero también son parte de la comunidad nuestra. Claro. Son socios o vecinos en realidad. Porque el sector, don Juan, en la jurisdicción de la Villa La Nieve va desde dónde hasta dónde, por el sector norte, sur, este. La vereda poniente de Avenida Bulnes. Ya, perfecto. Hasta la vereda la vereda poniente de Avenida Bulnes, la vereda norte de Los Flamencos, ya, la vereda oriente de Frey. ¿Ya? Hasta la ruta 9 hasta la ruta 9, claro. Sí. Todo lo que es el humedal, ya, el área industrial que tenemos ahí digamos es jurisdicción de la unidad vecina 41, que es donde estamos insertos nosotros como junta de vecinos. Ya. ¿Cuál ha sido? Porque ahí la señora Mercedes obviamente decía que había un cambio y nosotros no hemos notado un cambio, que antes eran solamente sector exclusivas casas de militares, hoy día hay mixtos, la mayoría de los militares están jubilados, entiendo, no sé si hay militares activos o no, pero sí hay, pero muy poco. Son, digamos, más jóvenes, porque claro, los originarios ya no. Ya. Por ejemplo, yo estoy jubilado ya, claro, retirado del ejército, entonces como en el caso mío hay gente que era más joven que yo en ese tiempo tendría unos 30 años. Ya. Entonces, gente que era mucho más joven que yo, puede que todavía esté en servicio activo, pero la gran mayoría ya está jubilado, y los nuevos que hay ahí militares o de la Fuerza Aérea, hay varios, son los hijos, claro, de los que llegamos a la villa. Sí. Bueno, cuando llegaron la avenida Los Flamencos, la avenida Los Generales, la avenida no estaban ahí estamos mostrando parte de lo que es, mire, el sector de la avenida, de lo que es el sector, parte de lo que es Villa Las Nieves, que es un sector que tiene la prolongación Los Generales. Los Generales, exactamente. Que ahí está parte del humedal. Exacto. Para que la gente que está a través de la pantalla de Canal 28 de TV Red vea ahí está lo que es la pasada, la continuación de Pasaje Retiro, que ya no existe, afortunadamente. Yeah. Y ahí está, ¿no es cierto?, lo que es el sector de Villa Las Nieves. Estamos mostrando una vista panorámica muy bonita. ¿Qué recuerdo tiene, señora Mercedes, de aquellos años cuando llegó? Hay nostalgia, me imagino, cuando caminar por las calles, que en su tiempo los Generales y General Medina no eran pavimentados. Tierra, era tierra. Hoyos. Mucha tierra, sí, mucho barro. Nosotros, y aparte que la extensión, porque es una hijuela, era bastante larga. Nosotros decíamos, bueno, la mayoría, entre comillas, éramos personas jóvenes, y llegamos con nuestros niños chicos y muchas habían embarazadas. O sea, salir de la villa era complicado si tú estás en estado de embarazo, porque los hoyos eran terribles. Y la polvareda en invierno, verano, cuando había sol. Y bueno, nosotros tenemos que dar las gracias igual a los colectivos de la línea 20, que fueron los únicos, los fundadores y los que ellos hacían sus paros, algo para que fueran a pasar las máquinas y pudiera entrar la locomoción colectiva, porque si no, no había caso. Y porque algunas líneas, otras que hubieron, esas no entraban si estaban mal a las calles. Pero los 20 los 20 entraban, hacían sacrificio. Y el recuerdo bonito que tenemos en esa época era que nuestros niños, cuando se venían en la micro, se bajaban en Bulnes, y los tíos del colectivo, como decían, los llevaban hasta adentro. O sea, les paraban a los niños y los llevaban hasta donde tenían que bajarse. Así que también fueron bastante solidarios en esa época con toda la vecindad, se puede decir. Sí. Estamos conversando esta tarde, día martes 19 de marzo, junto a los dirigentes de lo que es Villa Las Nieves, conversando al principio de lo que ha sido parte de la historia de este sector norte de la ciudad, conversando con su presidenta Mercedes Acuña y don Juan Pierola, que no es cierto, es el secretario de esta junta de vecinos, haciendo un poquito de historia de lo que ha pasado durante estos años. Ya llevan 33 años, para muchos que han nacido jóvenes, que tienen, no sé, 20, 25 años,
no conocen parte de la historia de lo que ha sido la Villa Las Nieves. Ya, y que por cierto se ha modernizado en el último tiempo con pavimento, tienen una iglesia igual ahí, ahora tienen un colegio, Villa Las Nieves y un jardín infantil. Laguna, sí. Y bueno, se están agregando otras villas nuevas alrededor. También, hay pues, 3 villas nuevas, 3, 4 se puede decir, porque son de Axi, cumbres, las altas cumbres, son 2 etapas. Después al fondo hay de Salfa, y por el lado de los flamencos está Bravo Izquierdo construyendo casa. Así que mucho tiempo pensamos que íbamos a ser los únicos ahí, porque antes no había permisos para construir, pero como ha crecido tanto la población, se fueron originando estos permisos, así que 30 años fuimos solos. Claro, solito no había nada alrededor, no prácticamente, había si no había. Salvo lo de pasaje retiro. Claro, en exactamente. el sector ahí. Claro. sí. Ahora, don Juan, respecto a lo que ya el trabajo propiamente tal de lo que es la Junta de Vecinos, la participación de los vecinos en las reuniones, porque tienen reuniones todos los meses, usted entiendo que no pararon en enero ni en febrero, siguieron con las actividades. Eso fue un desajuste que se nos ocurrió, porque como hay que tener activa la Junta de Vecinos, estamos demasiado activos, entonces normalmente nosotros nos despedimos en diciembre y tratamos de hacer pausa de enero y febrero. Pero lamentablemente, no quejándome, sino que lamentablemente las actividades de verano que organiza, por ejemplo, la municipalidad, las organiza en ese periodo, enero y febrero. Entonces ya el año pasado tuvimos actividades con la municipalidad en diferentes ámbitos, culturales, deportivos, y se llevó bastante bien. Y este año, producto de una postulaciones de proyectos que se hicieron, tuvimos actividad enero y febrero, pero actividades ya viene, digamos, contundente, no era solamente un día a la semana, sino que era toda la semana, casi todos los días. De hecho, ya están que me echan de la casa, porque entonces, en mi dirección, allá, Avenida Los Generales 037. Pero fue enriquecedor porque, por ejemplo, se hizo un taller de encuadernación, que fue abierto a la comunidad, no solamente de Villa Las Nieves, fueron gente de muchos lados. Después se hizo un taller que todavía está, digamos, se está trabajando, que del FOIP, del Fondo de Fortalecimiento de la Organización de Interés Público, de la Secretaría General de Gobierno, que es el tema de los mosaicos. Entonces también fue abierto a la comunidad, entonces hay gente que fue de muchas partes de Punta Arenas, o sea, no solamente de Villa Las Nieves. Entonces fueron mucha gente a compartir con nosotros allá. Sí, a Mercedes, cuando el común de la gente piensa que la Junta de Vecinos solamente están para hacer reuniones y nada más, y eso es un error, pero bastante frecuente, y ustedes como dirigentes le dedican gran parte de lo que es su vida, su diario vivir, a lo que son las actividades, los proyectos, iniciativas, etcétera, y tienen que hacer muchas cosas. Ya lo contaba don Juan, pero obviamente que no solamente hacen reuniones, sino que van más allá de las reuniones, y a veces tienen que hacer muchas veces de prácticamente asistencia social, porque también tienen que ayudar y colaborar con algunos vecinos que están enfermos, etcétera. Es una labor que es desconocida, pero que obviamente se hace. Sí, hay bastantes labores silenciosas que yo le llamo, y que los vecinos, los que no participan, creen que las cosas parecen por arte de magia. Sí. Tenemos vecinos complicados a los cuales a veces hemos salido a hacerles diligencia porque ellos no pueden ir. Tenemos una vecina bastante afectada que igual yo este tiempo con toda esta actividad no la he ido a ver, sí que estoy en deuda con ella, pero sí, tenemos esa actividad. Y también están las otras, que de repente hay cortes de luz, el agua que está saliendo turbia, que de repente que pasan los vehículos con roncadores. Todas esas cosas, nosotros como directivos tenemos que llamar a las entidades pertinentes para encontrar soluciones. Entonces de repente, llegó la luz, pero no llegó porque Edenmar dijo, sé que Villa Las Nieves está sin luz, sino porque hay alguien responsable que se dio cuenta que no había, o porque el vecino te llama, dice, oiga, señora Mercedes, ¿qué pasa? El agua está saliendo turbia, y uno tiene que comunicarse con las entidades, y como dice, de repente si llaman personas, como que ellas dicen que no se sienten escuchados, pero si lo llamamos nosotros como junta de vecinos, como que tenemos un poquito más de... porque nosotros tenemos que fiscalizar que si fueron o no a reparar, porque si no tenemos que volver a reclamar. Entonces esas cosas la gente como que a lo mejor las desconoce. Damos certificados de residencia,
Y Labor que hacía antes Carabineros. Carabineros. Sí. Entonces también de repente llega el vecino y dice, oye, no sabía dónde estaba la junta, no sabía que funcionaban, pero resulta que cuando necesitan, sí saben dónde estamos. Y a mí Ya. llegan hasta mi casa a buscarme. Ya. Entonces, esas cosas uno de repente dice, cuando el vecino tiene alguna necesidad, se acuerda. Sí. Pero sí tenemos muchos vecinos valiosos que están con nosotros en las buenas y en las malas, que ni siquiera reciben a lo mejor un beneficio, porque la gente, nosotros beneficiamos a la comunidad. Claro. No hacemos beneficios de tipo personal prácticamente. O sea, todos nuestros beneficios, como sacar la maestranza, como la pavimentación de cierto la continuidad de los generales, es algo que nos beneficia a todos, no solamente a una o dos personas. Sí. Ahora, don Juan, ustedes tenían hasta el año 2017, tenían, comillas, voy a decir, un foco de situaciones que cuando estaba la maestranza, o sea, el galpón municipal. sí. Y era un cuento bastante interesante en el sentido de que ya cuando se llenó, colapsó el corral municipal, los vehículos empezaron a estacionar, o sea, ya los vehículos quedaron afuera en la calle, que se hizo reclamo respecto a esta situación. Eso ha mejorado, afortunadamente. Respecto a lo que A galpón, al ya corral no municipal, está. claro, porque ya no está. Claro, claro. Pero igual de repente tenemos colapso de vehículos porque no sé de dónde sale tanto vehículo. La ciudad en sí está colapsada. Si usted se da una vuelta por las calles principales de Punta Arenas, hay momentos en que los vehículos están estacionados donde no se debe estacionar. Arriba de las veredas, por ejemplo. Lo mismo pasa en el sector de ustedes. Allá de repente nos pasa lo mismo. Y todo es producto a lo mejor de la modernidad. Por ejemplo, tenemos el jardín infantil, tenemos la escuela. Ahora, como decía Mercedes, está llegando más gente por las villas que se están construyendo en el sector sur. Entonces los papás van a dejar a los niños y no hay espacios para estacionar. Entonces, como tienen que estar cerca del colegio o cerca del jardín, Claro. la cuestión es estacionar. En la puerta, no importa si ese es un mal que hay. y no ¿eh? importa si los demás pueden transitar. Por ejemplo, este es un ejemplo que es grave en realidad. En el sector de Sarmiento con Chiloé, Ujú. ahí está hay un colegio. Sí. No vamos a Sí, dar no, nombres. bueno, ya. Pero ahí los horarios de entrada y salida es imposible transitar. ¿Por qué? Porque por ejemplo, entre Chiloé y Armando Sangüesa se estacionan al costado derecho, Sí. pero se detienen En la también mitad. al costado izquierdo y también al medio. Entonces no hay por dónde pasar. Es una costumbre y aprovechamos a hacer más que una crítica, un alcance en este sentido. O sea, es una costumbre hoy día encontrar en las calles de Punta Arenas, a la salida de los colegios, esta situación que se da. O sea, el papá tiene que pasar a buscar al hijo en la puerta de la casa, en la puerta del colegio, no a una cuadra. Y eso se da acá, a la vuelta de José Menéndez, por lo que es el sector de acá, de este colegio que está acá. Yo lo nombro, María Auxiliadora, a la vuelta, acá en Colón es un caos, ni hablar a la hora de las 12 en el Colegio Británico, en Avenida España, ni hablar en el Liceo San José, Sí, pero- y si seguimos nombrando, prácticamente todos se ganan en doble fila, y obviamente que es una situación muy compleja. Pero no le echemos solamente la culpa a los colegios, porque No, por ejemplo no. es un tema cultural. Sí, creo. no, sí, Porque, en por general, ejemplo, sí. usted viene de repente por Boris Ujú. y hay vehículos que están detenidos en doble fila. Claro, Y están detenidos esperando que alguien salga del local del comercial. local comercial, exactamente. Yo Entonces, central en los colegios, pero hoy día No tiene sentido. y usted lo que decía, Juan, es verdad, la cantidad de autos que hay hoy día en la comuna es inmensa, son 60.000, en 6 años más o 5 años más vamos a tener 80.000, y las calles son las mismas. Son las mismas. Sí. Sí, yo volviendo al tema de la maestranza, Sí. yo creo que eso fue es erradicar algo que no teníamos fe de que saliera, porque fueron tantas las gestiones que se hicieron, tantas las promesas, pero todo así como al aire, hasta que ya empezamos a hacerlo ya Yo con cateteé en ese asunto. documentos, y Sí. el Ceremi anterior de Bienes Nacionales, Víctor que igual igual. se la Sí. jugó Sí. bastante. Entonces, pucha, agradecer, y después cuando viene el alcalde Claudio Radonich y nos pregunta en febrero cuáles son nuestras problemáticas, y le hacemos saber que tenemos todo avanzado, porque las gestiones partieron desde la Junta de Vecinos. No, muchos Colaboraron sí. usted, colaboraron el Ceremi, que Sí. abrió sus puertas, nos escuchó don Víctor Igor.
Don y Jorge Flies. don Jorge Flies, el intendente. Entonces, súper agradecida de todo eso porque vimos los terrenos, fuimos con ellos. Entonces, cuando la gestión veíamos que no pasaba nada, y en febrero viene el alcalde y dice, ya, ¿cuál es su problemática? Y le entregamos documentos de todo lo que habíamos avanzado y dice que lo va a estudiar. En marzo llega a conversar con nosotros, fines de marzo, y dice ya, en junio la maestranza sale de ahí. acá. Estamos hablando del año 2017. 17. Sí. Entonces, ¿Cuántos años tuvo la maestranza ahí? Más o menos? alrededor de 17 años, 15 Más o o menos. más o menos, sí. Sí. Sí, por Para, la- para lo que Ya no se sé- llegó, ya se llegó ahí de tapadita nomás. de Tabá. Claro. Para que- Era como los vecinos de Villalaní iban a solucionar un problema de otro sector, Claro. porque iba a salir luego de ahí. Recordemos que para haciendo memoria, la maestranza municipal o el corral Estaba en municipal, la ¿cómo se llama? 18, sí. Antes estaba en Pérez de En Arce Pérez de con Arce. Prat, donde está hoy día, donde Claro. funciona el Liceo María Betty. Claro. Exacto. Y ahí, Esa es era la donde, maestra. y ahí es donde yo le digo que como en esa época la mayoría era uniformado y no podían hacer nada, Claro, se la llegaron a instalar ahí en Villa Las Nieves, en la época de alcalde Morano. ya. Entonces, unos vecinos que eran civiles, que son lo único, al ser a Lucía, que la trajimos una vez a un programa, porque ella tenía más idea de eso, ella dice que salió afuera a protestar, pero era sola, nadie la Claro. escuchó. Entonces, bueno, nosotros ahora hicimos hasta una protesta porque ya eran muchos los autos quemados, autos accidentados fuertemente de alguien que había muerto ahí. Y el Entonces, impacto para los el niños- impacto para los niños ambiental, estaba- el impacto visual, Sí. el impacto de la contaminación que había. No, entonces nosotros teníamos que de alguna manera hacer una denuncia y lamentablemente era la misma municipalidad la que estaba denunciada. Claro. Nosotros llegamos a Contraloría. Ya. Bueno, y como digo, en junio salió, se hizo previo de ratización, y se hizo un buen trabajo porque no tuvimos problema con los vecinos que dijeran, no, ya se movieron los autos y salieron los ratones. No, se le entregó algunos kits a los vecinos más cercanos, al colegio y al jardín infantil. Pero sabe que nosotros todos teníamos temor porque incluso en la sede pusimos kit para eso por si aparecían los roedores, qué sé yo. Pero se hizo un buen trabajo y eso Sí, hay que y don Juan, felicitarlo. ahí debería tomar otra cara también el momento que ese terreno se supone que está destinado al Instituto Nacional INIA. de Investigación Agraria, INIA, Sí. que debe levantarse un edificio, un inmueble, Eran parece 3 que- laboratorios de y investigación. laboratorio, y también entiendo que unas granjas demostrativas, alguien Sí, decía hace claro. tiempo. Sí, exactamente. ¿Qué información maneja usted? Todavía no se sabe nada de No eso. sabemos nada porque ellos nos fueron Bueno, antes de continuar con Sí. este tema, agradecer a Alejandro Soler, que él fue nuestro El asesor asesor. jurídico, Ya, jurídico, claro. en todo el tema de la Ya, maestranza ya. para el trámite, digamos, de la documentación. Ya. Porque también hay que Nombrar Al la César lo que es de César, Sí, como dice el exactamente. refrán. Sí. nombramos otras personas, pero él también Sí, sí, estuvo sí, siempre pues, con sí, nosotros. sí. Él nos Eh, enseñó a quién teníamos que Sí, recurrir. lo que me decía usted, pues resulta que ellos nos fueron a presentar a nosotros fue una consulta ciudadana que se hizo. Y en esa consulta se hicieron, digamos, algunas observaciones y después volvieron a ir digamos, con algunas respuestas. Y se suponía de que, porque esto fue el 2017, Sí. sí, fines del 2017 fue el que ellos se presentaron. Y el 2018 se suponía que íbamos a tener ya más luces, pero no hemos tenido noticias en realidad de qué pasa con el ese terreno proyecto? o si el proyecto, digamos, sigue en pie. Ya. Porque el plus que le daría eso al sector sería Bastante Importante. interesante. Sí, aparte, perdón, Juan, aparte que nosotros hablamos con INIA cuando nos mostraron su proyecto y que también nosotros queríamos unas veredas que nos comunicaran con el pasaje retiro, que hubieran semáforos, luminarias, Luminaria. Ya. porque los niños de pasaje retiro, la gente que va a trabajar y que viene a tomar colectivos, se vienen caminando por el borde del estero, Claro, por dentro, sí. porque ya como se han cerrado varios terrenos, no les queda más por donde pasar. Y eso fue lo último que supimos cuando le dijimos a INIA, y después también volvimos a hablar con el CEREMI para recalcarle con el CEREMI Bienes Nacionales de que no se olvidara que cuando hablamos de que ese sector iba a ser entregado a INIA, le habíamos puesto nosotros nuestro, tanto se llama, propósito, porque Ya. si no, que sea un área verde que recuperemos en la villa, porque no tenemos, pero que sea algo que sea adecuado al sector. Claro. O sea, no llenarlo con otra cosa que nos va a ir a fear o nos va a ir a complicar la existencia. Ya tenían el foco Sí. de antes, así que Sí, vamos. porque la problemática que nosotros tenemos hasta el día de hoy es la conexión entre Pasaje Retiro y Villa Las Nieves. Villa Las Nieves. Porque
Si somos justos, la única conexión es por Avenida UNE o por JJ Pérez. JJ Pérez. Y los niños que van al colegio o al jardín, Tienen que dar tremenda vuelta. Salida. entonces sería ideal que se abriera Una vía un de tránsito, un una vía de tránsito tránsito. de conexión. Vamos a ir a un pequeño alto comercial y vamos a estar de regreso ya conversando con la señora Mercedes Acuña y don Juan Pierola, dirigente de la Junta de Vecinos de lo que es el sector de Villa Las Nieves, y ahí vamos a volver a hablar ya de lo que es propiamente tal, lo que es el humedal Tres Puentes, de la pavimentación que viene ahora y de los desafíos. La señora Mercedes también tiene la idea de fundar o de crear un club de adulto mayor en su sector, así que de eso y otras cosas seguimos hablando con los dirigentes de lo que es Villa Las Nieves.